la carta de Santiago, ¿ya? Una fe que actúa, estamos diciendo, es como el eslogan de este estudio que estamos desarrollando, ya el cuarto, si no me equivoco, y dijimos como resumen o como enseñanza principal del mensaje anterior que la preocupación principal de esta carta es la integridad espiritual. Integridad espiritual. De eso estuvimos hablando, si queremos, todo lo que hemos estado resumiendo, ya hemos estado viendo el trasfondo para entender mejor esta carta, pero estamos hablando de integridad espiritual. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo un sistema que no tiene ningún tipo de integridad a veces, no solo espiritual. Y se lo voy a demostrar ahora. Mire esta frase. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Es el título de un libro de un famoso, comillas, jugador de fútbol chileno, que se hizo famoso con esta frase y hace cosas, por ejemplo, como incoherentes entre lo que la persona dice y hace. Pero dice así, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Como contradictorio, o sea, pienso una cosa pero no tengo por qué estar de acuerdo con eso. ¿Ya? Dijimos que integridad espiritual es la coherencia o la unión entre lo que un creyente cree, siente y hace en su diario vivir. Yo creo tal cosa, lo digo, lo siento porque está incrustado en mi corazón y lo hago diariamente. Eso se llama integridad espiritual. Integridad, íntegro, completamente, ¿ya? Hay una coherencia. Es vivir sin dobleces ni máscaras, siendo el mismo creyente tanto en público como en privado, el mismo. Como usted me ve en la iglesia o cuando estamos conectados, me va a ver en cualquier lugar. No hago una metamorfosis, no hago un cambio, no soy bipolar espiritual, que en un lado me comporto de una forma y en otro no soy el mismo. Eso se llama integridad espiritual, el mismo donde sea. Ahora, por favor, existen lugares que yo tengo que estar más ceremonioso, en otros puedo estar más poco formal, pero mi cosmovisión, mis valores no deberían cambiar, no deberían. Eso se llama integridad espiritual. Y eso es en el fondo lo que el libro de Santiago nos va a estar enseñando de diferentes formas. Ahora, hoy día vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Vamos a trabajar con eso, nada más, un solo versículo. Usted ha leído las cartas del Nuevo Testamento, ¿ya? Y muchos lectores se saltan estos versículos introductorios. Perdón, en el caso de Santiago 1, pero hay algunas cartas de Pablo que son más versículos, porque los ven una formalidad como un saludo nomás, ¿ya? Y poca importancia. Un saludo a ese personal, un saludo a la iglesia, pero lo dejan pasar, ¿ya? Pero esto es un error, hermano. Las introducciones normalmente en estas cartas contienen mucho más que una simple lista de nombres, es mucho más que la mención de un nombre, porque describen al autor, para quien es la carta, y conocemos la naturaleza y el propósito de la carta, ¿ya? Cuando uno escribe una carta de estimado y querido Juan, ¿ya? Entonces si digo estimado y querido Juan, estimado y querido, o sea, hay un lazo, hay un nexo, hay un afecto. Juan, ¿quién es Juan? ¿Ya? Espero que por ser mi hermano mayor tú puedas estar bien. Hermano, entonces, en ese saludo principal hay mucha información. Bueno, acá también, ¿ya? Santiago escribe pensando en unos destinatarios concretos, ¿ya? Vamos a ver, vamos a estudiar eso hoy día y qué podemos sacar como ganancia. Yo sé que está mirando Santiago 1:1 y dice, ¿qué se gana con eso de a los que están en la dispersión? ¿Qué ganamos con este versículo? Vamos a ver, vamos con el versículo. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo,
Ahí se está identificando, saludando. ¿A quién? A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Salud es saludo, no un saludo de vaso, sino saludos. ¿Ya? A ver, este mismo saludo en otras versiones. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, arriba decía, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, escribe esta carta a las 12 tribus, comillas. ¿Quiénes son? Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mi saludo. Eso es saludo. ¿Se dan cuenta? Ah, ya. Entonces, la dispersión son judíos y ella. Y Santiago, cuando dice siervo, está diciendo que es esclavo. Veámoslo más claro. Y aquí me gusta cómo está esta versión. Santiago, yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo, siervo de Dios del Señor Jesucristo. Y le envío un saludo, y aquí viene algo interesante, a los cristianos que viven en todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Nos damos cuenta cómo, entonces, no es solamente para los judíos dispersos, sino también a los cristianos que están en todo el mundo. Bueno, vamos a empezar a mirar este saludo y cuánta riqueza Dios nos enseña a través de un solo versículo de su palabra. Saber los destinatarios nos revela que lo que Santiago dice estará condicionado en gran manera a la situación y necesidades de esto. O sea, cuando sabemos quiénes son los que reciben, dónde estaban, qué estaba pasando, sabemos por qué dice lo que dice. Si lo sacamos de contexto podemos darle cualquier explicación. Oh, era rico ya por las miserias que vendrá. El señor es de izquierda y está contra el capitalismo. No, vea el trasfondo, ¿por qué dice eso? No, ¿por qué dice eso? Porque Santiago insiste que si yo digo soy cristiano, tienen que haber hechos, tienen que haber obras para que la fe sea verdadera. Porque hay un trasfondo. Bueno, por eso Santiago pasa de un tema a otro. Y ahí lo vamos a mirar la próxima, vamos a ver un pantallazo que es impresionante, que en esta introducción o en este primer capítulo son como 8 o 10 temas que toca. Porque él está viendo la situación de la iglesia, como está dispersa, está perseguida, hay pobreza, hay problemas de explotación, de todo, y manda los versículos de acuerdo o las verdades de acuerdo a las necesidades. Si conocemos los destinatarios originarios, o sea, para quién va, conocemos su situación mejor, podemos entender lo que Santiago les dijo a ellos y la enseñanza para nosotros en el siglo XXI. Claro, les dijo esto, bajo estas condiciones, de ahí yo puedo sacar este principio. ¿Capta la idea? Entonces, Santiago 1.1 dice, Santiago, perdón, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hermano, Santiago añade a su nombre un breve título, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, detengámonos un poco en lo que estamos viendo. Si el autor es Santiago, el hermano del Señor, o medio hermano del Señor, hagamos una pregunta en esta carta, hermano, en esta introducción. ¿Por qué no menciona la relación especial que tenía con Jesús? ¿Por qué no dice Santiago, hermano del Señor Jesucristo? Ahí iría un plus, pucha, hasta Jacobo, Santiago, el medio hermano. No, ¿por qué no lo menciona? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué no se identifica así, Santiago? Bueno, algunos dicen que porque ser hermanos de no le daba a Santiago la autoridad para amonestar a los cristianos como lo hace en esta carta. Además que Jesucristo no tenía un club de fans, ni amigos, ni cuantos likes por lo que él decía, no. Entonces, a lo mejor no le convenía porque lo sacaba de esfera o creaba un plus que Santiago no quería. Por eso nos menciona. Además que puede que cuando Santiago escribe esta carta de este tipo, no por la relación familiar que tenía, sino por su relación espiritual con Jesús. O sea, Santiago no está diciendo voy a escribir porque soy el hermano del Señor, porque estuve con él, porque nos criamos juntos. No, sino por lo que Dios le entregó a él y cómo lo reconocen, inclusive Pablo después lo reconoce. Entonces,
Santiago no usa la relación familiar, es decir, lo espiritual está sobre lo familiar. Recordemos que Santiago, podríamos decir que reconoce quién era Jesús después de la resurrección. Entonces, por eso usted nos ve acá en el saludo, Santiago, hermano del Señor Jesucristo. No, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, Santiago no era uno de los 12 apóstoles, pero vamos a Gálatas 1:19. No era uno de los 12, cuidado, ¿eh? No está dentro de los 12 apóstoles. Pero mire lo que dice Pablo. Pablo lo veía como un apóstol. Mire, escuche bien lo que dice Santiago capítulo 1, verso 19. Santiago, Gálatas 1:19. dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ya. Ahí se estaría deduciendo que reconoce la condición, ¿ya?, de apóstol, ¿ya? Pero la palabra que dice siervo, esclavo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago no utiliza ni el nombre ni el cargo de apóstol. ¿Cómo se presenta? Siervo. ¿Qué reconoce? Su sumisión al Señor. Siervo se traduce como esclavo. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿esclavo de quién? Mire usted la introducción. No solamente dice Santiago esclavo o Santiago siervo, sino de quién? De Dios. ¿Ya? Implica, hermano, que diga él que es siervo de Dios, del soberano del universo. Era un gran privilegio. En el Antiguo Testamento este título se le otorgaba a los grandes líderes del pueblo de Israel. No era cualquier título. Entonces cuando él coloca Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, cuando estoy diciendo yo soy esclavo de Dios, está colocando un título ya conocido dentro del pueblo de Israel y que se usó con algunas personas. Prepare su Biblia. ¿Ya? Moisés, por ejemplo. Moisés, en el Deuteronomio 3:34, pero en versículo 5, hay una verdad. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5, aquí está el título siervo de Dios. ¿Ya? Siervo de Dios. Moisés, en Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5. ¿Ya? Entonces, no era cualquier título que se estaba presentando. No usa el título o la condición familiar, no, sino una condición espiritual, y coloca un plus, un título, siervo de Dios. Deuteronomio 34, 5. Sí, es que me fui a acá. Ya. 34, 5. 5. Y murió, no sé si José. Deuteronomio. Sí. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Siervo de Jehová, siervo de Dios. ¿Quién? Moisés. ¿Qué gran título? Veamos otro ejemplo. David, en Jeremías 33, 21. ¿Se da cuenta? No a cualquiera se le denominaba siervo de Dios o siervo de Jehová, del Dios Altísimo. Entonces hay una condición especial de lo que está haciendo Santiago, como se está presentando. Jeremías 33, 21. Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes ministros. Mi siervo David, o sea, mi siervo. Entonces, hermano, cuando vemos esta descripción, Santiago se presenta usando un título que habla de una autoridad para dirigirse y amonestar a sus lectores. ¿Ya? Ahora, fíjense bien, la persona que leía esta carta decía, Santiago siervo, siervo de Dios, o sea, no me está escribiendo cualquiera. No cualquiera asumía o usaba este título. ¿Ya? No, ¿me capta la idea? Ya, bueno. Pero dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo.
¿Ya? El título siervo de Dios puede ser un título común, que muchos lo ocupaban, pero la descripción siervo de Dios del Señor Jesucristo no lo es. ¿Sabía usted que es el único lugar en el Nuevo Testamento que aparecen esas dos cosas juntas? Es acá. Usted no encuentra ninguna otra carta que diga Pablo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No, solo Santiago. ¿Ya? Interesante ese detalle. ¿Por qué? Santiago podría haber querido atribuirle a Jesús los títulos Dios y Señor, es decir, Jesucristo tanto Dios como Señor, pero si hubiera sido la intención de Santiago dar vuelta a los títulos, habría dicho Santiago, siervo de Señor Jesucristo y de Dios. ¿Ya? Sin embargo, lo que Santiago quiere enfatizar aquí es que sirve tanto a Dios como al Señor Jesucristo. O sea, Antiguo Testamento, los que están reconociendo a Cristo, está diciendo yo soy siervo, yo soy esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Hermano, esta visión de Santiago, esta salud de Santiago, de no usar la relación familiar, sino espiritual, de colocarse un título con un agregado que solamente está en esta carta, está diciendo que la visión que Santiago tiene de su hermano Jesús, o la que tenía su hermano Jesús, ha experimentado una transformación considerable desde que ellos compartían el mismo techo en compañía de su madre. Jugaron juntos, se criaron juntos, pero ahora él tenía otra visión de ese, su hermano Jesucristo. Otro concepto. Entonces, la pregunta cuando vemos o leemos Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, hasta ahí dejemos, la pregunta es, ¿cuál es la visión que tengo yo de Jesús? ¿Cuál es la visión que yo realmente tengo? Si yo tuviera que escribir a otro, ¿cómo me presentaría? Fernando, reverendo, pastor, de teólogo, ¿cómo? ¿Qué coloco? ¿Qué relación tengo con Jesús? ¿Cómo veo a Jesús en este instante? Para mí. En mi relación con Jesús, ¿quién es realmente el siervo? ¿Él o yo? ¿Le sirvo o me sirve? La pregunta. ¿Me sirvo o le sirvo? Hay que preguntarse, porque algunas veces, hermano, yo siempre he dicho, tenemos días de Junior, anda para allá, anda para acá, compra acá. Sí, hay que rogar, hay que pedir, pero a veces el Señor, nosotros nos quedamos en la casa y lo mandamos. El Cristo lo mandaba, es delivery, el Cristo delivery que tenemos. Ande, yo no, pero lo mando, ¿no? Cuidado. Mire la visión que tenía Santiago de su propio hermano. Se crió con el Hijo de Dios. Lo vio morir en la cruz, supo de la resurrección, cambió su concepto y escribe esta carta. Siervo, esclavo. Hermano, sinceramente, respecto a Dios, a este Dios trino, así, sinceramente responde tú. ¿Le sirves o te sirve? Bueno, pastor, él me sirve. No. En el sentido que tú lo estás utilizando, yo lo estoy utilizando. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué dijo Jesús cuando estuvo acá en la tierra? Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Lavó los pies de sus discípulos. ¿Le estoy sirviendo? Hermano, a veces me cuesta estar conectado una hora. Me cuesta ir a la iglesia. Eso me cuesta, pero otras cosas no. Estoy sirviéndole realmente. O sea, hay una integridad espiritual en mí entre lo que creo, siento y hago. Es bueno preguntarse, y aquí, Santiago en la misma introducción dice, yo soy un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, de mi hermano. No es mi hermano, es mi Señor. Qué interesante. Por eso Santiago habla de una fe genuina, de una fe en acción. Pero todavía nos falta analizar el versículo 1. ¿Ya? Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Para dónde va? A las 12 tribus que están en la dispersión. Los saludo. ¿Ya? Santiago se dirige a sus lectores mencionando su situación y ubicación. ¿Ya?
no es así general, sino específico. La ubicación. Son las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo. 12 tribus. Recordemos un poquito, las 12 tribus son los orígenes históricos de Israel, ¿se acuerdan? Compuesto original por los 12 descendientes, o sea, por los descendientes, perdón, de los 12 patriarcas. De ahí vienen las tribus de Israel. O sea, hay un destinatario específico, ¿ya? Cuando Santiago está diciendo a las 12 tribus que están en la dispersión, y recordemos que la elección de escoger Jesús a 12 de sus apóstoles sugiere que su misión era instaurar un Israel escatológico en el futuro. Ya nos vamos a meter un poco en escatología, pero mencionemos y veamos lo que Jesús habla de estas tribus. O sea, hay unos destinatarios, los judíos dispersos, ¿ya? A los de las 12 tribus, bien específicos. ¿Ya? Entonces, no, tranquilo, ya. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ya. Lucas 22, 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ya. Al llamar a sus lectores, las 12 tribus de Santiago está dejando claro que ellos son el pueblo de Dios de los últimos tiempos. Ya, pastor, entonces, usted tiene razón, entonces, la iglesia es una, Israel es otra, no, ese cuento, perdón, esa disposición o esa posición que no es bíblica, deja pensar, lo que está diciendo es el destinatario principal, pero veamos una cosa, ¿ya? Veamos una cosa. Y aquí llama la atención, ¿ya? La expresión que dice disperso por el mundo, ¿ya? O que están en la dispersión, es de una palabra griega que se llama diáspora. ¿La escuchó usted? La diáspora. Y la diáspora se convirtió en el término técnico para describir todas las naciones fuera de Palestina que vivía gente o que vive gente judía. En todo país que no sea Palestina, que no sea Israel, que no sea la parte étnica que están afuera, son de la diáspora. Judíos viviendo fuera de su territorio. ¿Qué dice Juan 7:35? Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Ya? A los dispersos, ¿ya? Pero sígueme la idea. Que están en la dispersión. 12 tribus que están en la dispersión. Ya. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. También Pedro ocupa el término diáspora. ¿Ya? Aquí en 1 de Pedro 1:1. Ya. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, hermano, aquí Pedro ocupa este mismo término diáspora para dirigirse a sus lectores que son casi con seguridad gentiles. Él está ocupando el mismo término, o sea, está relacionando esta diáspora, esta dispersión también con gentiles creyentes, ¿ya? Con gentiles creyentes. Aquí puede que la palabra tenga un significado figurado, dándole esta característica a los cristianos como un grupo de personas que viven en este mundo lejos de su verdadero hogar celestial, ¿ya? Estamos forzando el pasaje, no, estamos aplicándolo. Entonces también podemos pensar que esta carta tiene aplicación en nuestra vida, porque estamos en una diáspora, no estamos en nuestro hogar todavía celestial, ¿ya? Santiago escribe a los cristianos judíos que han sido esparcidos como resultado de la persecución. Cristianos judíos, ¿ya? Dice Santiago, siervo de Dios
y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién sirvo yo? Y le envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. O sea, hay una aplicación interesante en este versículo. Y sabe que nosotros no tenemos que olvidar que toda la palabra de Dios es inspirada, toda. Entonces realmente le hacemos quita con no un saludo, no una despedida. O de algunos dicen, yo no leo Cantares porque un libro pornográfico. Hermano, si está en la Escritura es porque realmente Dios quiere que nosotros saquemos la enseñanza. Entonces yo busqué, traté de encontrar qué nos grafica mejor este saludo tan cortito, estas verdades. Hemos hablado de quién sirve a quién, ya estamos hablando de que somos parte también de ese pueblo que está disperso, que todavía no está en el hogar. ¿Ya? No es necesario tener la nacionalidad judía para ser judío, Pablo lo dijo. Entonces yo les quiero mostrar este bosquejo, espero que se vea bien, ¿ya? De Santiago 1.1 a su izquierda y la enseñanza. Cuando dice Santiago, ¿qué podemos sacar de ahí? Nuestra identidad debe estar sometida a Cristo, o sea, debo identificarme como cristiano, como una persona que el Señor ha llamado. Pero vimos el apelativo o la descripción de siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la enseñanza? Hemos sido llamados a servir al Señor. Y para servir al Señor hay que estarle sirviendo a través de lo que se llama la iglesia local. ¿Ya? Eso es bíblico. ¿Ya? Eso es bíblico. Ahora, el otro día yo leía, recién conversaba con una persona, una estadística, no sé si es preocupante o no, la cantidad de iglesias que han fundado ciertos grupos migratorios acá en el país. Bueno, hay mucha teoría, pero de repente preocupa, porque no vienen solo con un evangelio, sino vienen con todas sus costumbres como nación y si quiere lo que le llaman mucho una guerra híbrida, ¿ya? Pero tenemos que servir al Señor. ¿Qué Señor? Siervo del Dios y del Señor Jesucristo. Cristo es verdaderamente Señor. Él es Señor, amo. Yo soy siervo, esclavo. Un esclavo tiene derecho, conteste usted. Nunca he visto por ahí la protesta o el paro de los esclavos, no. No. Pero el Señor es un amo, compasivo, pero también justo. Sigamos. A las 12 tribus. La iglesia pertenece al pueblo de Dios. Nosotros no creemos que hay una iglesia y un pueblo israelita separado. No, son todos la iglesia, es un cuerpo. La iglesia está compuesta por todos aquellos redimidos y llamados por el Señor de toda nación y lengua, incluyendo judíos. Dios no tiene un plan especial para los judíos y otro plan para los gentiles. No, la iglesia no fue un paréntesis en el plan de Dios, no. Siempre la iglesia pertenece al pueblo de Dios. Siempre. ¿Ya? El trato es diferente, pero siempre está dentro del pueblo de Dios. Entonces, cuando habla de la dispersión, significa que las dificultades no significan el abandono de Dios. O sea, esto me está diciendo Santiago. Tú estás sirviendo al Señor, eres parte del pueblo de Dios, y aún en las dificultades, sírvele. Aún en la dispersión, sírvele. Por lo tanto, hermanos, quiero colocar unas preguntas más que necesarias de lo que estamos aprendiendo en este instante. Quiero que la escuche con cuidado. Quiero que, si no la ve bien, pero que la escuche con cuidado de esta introducción de que hace Santiago y que ya estamos sacándole ganancia para nuestra vida espiritual. Pregunta. ¿Estoy viviendo para que Cristo sea servido por mí o para que Cristo sirva a mis propios intereses? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Estoy viviendo para que Cristo sea servido por mí o para que Cristo sirva a mis propios intereses? Tú lo tienes que responder.
¿Qué área de mi vida todavía quiero gobernar yo en lugar de someterle a Cristo? Hay áreas que yo quiero gobernar, a mi manera, pero no las someto a Cristo. Hay que responder, ¿qué respondo? Otra pregunta. Antes de tomar una decisión, debo preguntarme, ¿qué quiere mi Señor? No solamente qué quiero yo. ¿Se ha dado cuenta que hacemos la decisión y después preguntamos si está bien? Y si está bien, qué bonito, si no, me dio la cola al diablo. Le echamos la culpa al diablo, hermano, son malas decisiones. Hay que responder. La última pregunta, penúltima. ¿Creo que las dificultades como creyente significan un abandono de parte de Dios? Cuando en el momento está difícil, que Dios me ha abandonado. Algunos, no es que Dios los ha abandonado, se han apartado de la comunión, se han apartado del cuerpo, se han apartado de estar en comunión con el Señor. No es que Dios lo haya abandonado. Entonces, hermano, mi vida demuestra que Jesucristo es realmente mi Señor, especialmente cuando las circunstancias no son favorables. Vuelvo a hacer la pregunta. Mi vida demuestra que Jesucristo es realmente mi Señor, especialmente cuando las circunstancias no son favorables. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a la iglesia cristiana Reñaca, que está algunos con dificultades. Saludos. Bueno, Santiago es una fe que actúa. Estamos empezando a verlo. ¿Ya? Y tenemos que marcar en nuestra vida que el cristiano pertenece a Cristo, sirve a Cristo y debe vivir confiadamente bajo la soberanía de Cristo, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Vuelvo a repetir, el cristiano pertenece a Cristo, es un esclavo, ¿ya? Sirve a Cristo y debe vivir confiadamente bajo la soberanía de Cristo, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Santiago, siervo de Dios, nos está pensando a enseñar cosas grandes y hermosas, desafiantes. Por eso usted que está viendo este mensaje, ya lea con mucho cuidado Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, que es lo que vamos a estar hablando, si Dios se lo permite, el próximo mensaje. Una fe que actúa. Qué grande es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta todo lo que nos ha enseñado el Señor en un versículo? El Señor nos ayuda a ser siervos, a estar confiados y a pesar de las dificultades, estar tomados de su mano. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque pertenecemos a ti, porque tú estás tomado o estás tomando nuestra mano cada día. Señor, ayuda a los que están en dificultad, enfermedad, problemas de otro tipo. Ayuda a que se identifiquen con tu cuerpo, con tu iglesia, contigo, y que podamos estar frente a todo lo que viene. Señor, tú vienes pronto, más que pronto. Ayúdanos a estar tomados de tu mano. Bendice la exposición de esta palabra y de quienes lo van a escuchar posteriormente. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.